Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en consulta. En el episodio de hoy quiero hablarte de dos recursos poco usados para la evidencia que tienen en el tratamiento de las migrañas, como son la riboflavina, la vitamina B2. Ya hablamos en otro episodio del podcast sobre su relación con la absorción de hierro y hoy quiero hablarte de su relación, digamos, sus efectos beneficiosos en el tratamiento, en la profilaxis de la migraña. Y el otro recurso también poco usado, que sí a veces lo utilizamos en otro tipo de dolores, sobre todo en el dolor neuropático, que es el ácido alfa-lipoico. Ambos hablaremos de ellos, profundizaremos sobre su uso, sobre la evidencia con la que contamos y cómo podemos utilizarlos de forma segura, ¿vale? Vamos a por ello. Mentoría Clínica con Carlos González. ¿Cuáles son los mecanismos de acción sobre los que actúan tanto la riboflavina como el ácido alfa-lipoico en los pacientes o en las pacientes que sufren de migraña? Ambos actúan en dos mecanismos de acción que a veces no se les ha dado, para mi gusto, la importancia que tienen en el dolor, en la migraña, que tienen que ver con el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial, ¿vale? Y antes de hablar de cómo utilizar ambos recursos y la evidencia con la que contamos, que es muy amplia, hablaremos de estos dos mecanismos de acción, cómo están implicados en los pacientes y en las pacientes que sufren de migraña. Antes de meternos con el lío clínico, como suelo decir, recuerda que este es un podcast orientado a los profesionales de la salud, a las terapeutas, a los terapeutas. Si no eres profesional y estás escuchándolo para aprender, para mejorar tu salud, te recomiendo que antes de poner en práctica cualquiera de las recomendaciones, te pongas en manos de una o un profesional que te acompañe en este proceso. Y también, como es un tema que luego seguramente, si no, me preguntaréis o me haréis alguna apreciación, y es obvio, la migraña, hoy hablaremos de dos recursos. Obviamente, tratar a una o un paciente con migraña es mucho más amplio. Obviamente, las causas de la migraña son pues, poliédricas, ¿no? Pueden ir desde deficiencia de micronutrientes concretos como el hierro, como la vitamina B12, todo. Cualquier deficiencia de micronutriente nutricional que pueda cursar con fatiga, cansancio, puede estar relacionada con migrañas, sobre todo con esas migrañas que mejoran con el aislamiento, digamos, aislamiento social, descanso, sueño, todas estas que también, por cierto, tienen mucha relación con el estrés oxidativo y el contexto de disfunción mitocondrial del que hablaremos ahora con el lipoico y la vitamina B2. De regulaciones en forma de excesiva producción de histamina o mala degradación de la histamina, sensibilidades alimentarias, todo lo que tiene que ver con cualquier disfunción digestiva o patología digestiva que curse con inflamación en el sistema gastrointestinal, por descontado, desórdenes hormonales, alteraciones del sueño. Obviamente, el abordaje de la migraña o del paciente o de la paciente que sufre de dolor de cabeza tiene que englobar todas estas, digamos, áreas y otras que no nombraremos hoy. Simplemente hoy quiero hablaros de dos recursos que podéis utilizarlos, pero que no quiero que penséis que la única manera de tratar las migrañas que tengo es esa. Obviamente ni quiero que sea la vuestra, pero sí que tengáis dos herramientas que creo que no utilizamos suficiente y que por sí solas ya son muy efectivas. Como te iba diciendo, sobre los dos mecanismos de acción que actúan tanto el ácido alfa-lipoico como la riboflavina, aunque primero hablaremos de la riboflavina, como se ha anticipado antes, son el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial, que ambas son digamos, están muy relacionadas con los procesos de migraña. Y aquí quiero leeros algunas evidencias con las que contamos. Fijaros. Estrés oxidativo y migraña. Fijaros, un estudio publicado en 2018 por el grupo de Tripathi hablaba de que los pacientes con migraña presentaban una capacidad antioxidante total, ¿vale? Una Total Antioxidant Capacity, como normalmente se define en los estudios, una TAC, significativamente reducida en comparación con el grupo control. Otro estudio ya en 2021 también afirmaba lo mismo, hasta un 40% menos de capacidad antioxidante total en el grupo de pacientes estudiados que tenían migraña, tenían dolor de cabeza. Incluso en ese mismo grupo
que tenían migraña, los que tenían una capacidad antioxidante total, ¿no? Que tiene que ver con eso, con tu capacidad antioxidativa y por tanto también con cómo haces frente a los procesos inflamatorios, que ahora hablaremos de ello y relacionaremos el estrés oxidativo y la inflamación. En esos grupos de pacientes estudiados con migraña que tenían un poco mejor la capacidad antioxidante, tenían menos dolores o al menos, como decía el estudio, dolores menos incapacitantes. También otro estudio confirmaba que había un aumento del maloniraldehído, que tiene que ver, es un compuesto que lo podemos pedir en analítica y está relacionado con la peroxidación lipídica y por tanto, obviamente, con el contexto inflamatorio, y tenían un aumento del consumo de ácido alfa-lipoico, por tanto, niveles disminuidos, que no es casualidad que luego sea uno de los recursos con más evidencia en el abordaje de la migraña, y también tenían niveles aumentados de 8-hidroxidesoxiguanosina, que tiene que ver con el daño en el DNA y por tanto que tiene que ver de forma directa con el estrés oxidativo. ¿Por qué hablamos tanto del estrés oxidativo? Porque hemos, digamos, optado por opciones terapéuticas en la migraña y en otros tipos de dolores, opciones terapéuticas o recursos que tienen que ver con mejorar la resolución del proceso inflamatorio. Son muy interesantes, como la cúrcuma, como las grasas omega 3, dosis altas de EPA y DHA en algún momento determinado, pueden ser buenas opciones. Pero nos hemos olvidado en algunos casos de mejorar la capacidad antioxidativa. Recordemos que un contexto oxidante, prooxidante de forma continuada, acaba generando de forma, digamos, secundaria un mayor aumento o un aumento del contexto inflamatorio y a su vez el contexto inflamatorio acaba aumentando el contexto oxidativo. Por tanto, mejorar la capacidad antioxidante o aportar recursos antioxidantes va a ser muy beneficioso en este tipo de dolores, especialmente, hoy hablamos de migraña, pero también contempladlo en los procesos que tengan que ver con dolores neuropáticos. Por ejemplo, como habíamos hablado en el segundo episodio del podcast acerca de la tiamina, en concreto de la benfotiamina. A mí algo que me dejó muy sorprendido en su momento es ver cómo suplementos que tenían en su composición ácido alfa-lipoico o PEA, palmitatonolamida, que hablaremos también un día en algún episodio del podcast, sobre todo, pero bueno, por el ácido alfa-lipoico, mejoraban el dolor pélvico persistente, los dolores neuropáticos, las ciatalgias, etcétera, ¿no? Y tenía que ver sobre todo con el lipoico, que en las revisiones sistemáticas está muy bien considerado, incluso en dolores, por ejemplo, como dolor tan incapacitante como el provocado por la neuropatía diabética. Bien, ahí ya hablamos en el segundo episodio del podcast acerca de la benfotiamina y el ácido alfa-lipoico. Hoy hablaremos de la riboflavina y el ácido alfa-lipoico para el contexto de migraña. La disfunción mitocondrial, que no se ha hablado, también contamos con amplia evidencia, sobre todo porque la disfunción mitocondrial está asociada al secuestro del calcio a nivel intracelular y eso aumenta la sensibilidad al dolor, ¿no? O genera hipersensibilidad al dolor. Bien, por tanto, partimos de la base, y para ir mucho a los recursos, de que el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial están presentes en gran número de pacientes afectados de migraña. Estos dos recursos, que en sí mismos, ya sabemos que el ácido alfa-lipoico es un potente antioxidante, activador de NRF2, etcétera, pero la riboflavina o la vitamina B2 también es antioxidante y recuerda que lo es porque es clave para la producción o la expresión de FAT, flavin adenindinucleótido, que es imprescindible para el reciclaje del glutatión. Por eso es muy importante la riboflavina. De hecho, y lo iba a contar un poquito más adelante en este episodio, pero lo comento ya ahora. Fijaros si la riboflavina es antioxidante. En un estudio en el que a pacientes con malaria les asociaban riboflavina al tratamiento convencional farmacológico cloroquina para el tratamiento de la malaria, en el grupo que le daban riboflavina, le dieron 300 miligramos de riboflavina durante varios días, pero es que a los 3 días o 4 días que hicieron analíticas a los pacientes, evidenciaron que ambos evidentemente se recuperaban por el uso del fármaco, pero que los niveles de hemoglobina eran significativamente mayores, ¿vale? Y los niveles de glóbulos rojos de Matías eran significativamente mayores en los pacientes tratados con riboflavina, y el maloniraldehído
Por tanto, el marcador de peroxidación lipídica era también significativamente mucho más bajo con solo 3 días de tratamiento en el grupo de riboflavina. Por tanto, clave la riboflavina, principalmente porque a pesar de que puede actuar como antioxidante directo, muy importante en cuanto al reciclaje del glutatión. Entonces, si nos metemos de lleno en con qué evidencia contamos acerca del uso de la riboflavina y del ácido alfa-lipoico en el tratamiento, en el abordaje del paciente, de la paciente con migraña. Pues fijaros, ¿de dónde viene el interés de la riboflavina en el tratamiento de la migraña? Viene de los beneficios en el tratamiento del dolor de cabeza, muy similar a la migraña, de los pacientes con encefalomiopatía mitocondrial. Disculpad, encefalopatía o encefalomiopatía mitocondrial. En esos pacientes hicieron un estudio con 400 miligramos de riboflavina al día durante 3 meses y se redujeron en más de un 50% el número de ataques y también de migraña o de dolor de cabeza en este tipo de pacientes con encefalomiopatía mitocondrial y se disminuyeron también la intensidad de los mismos. De ahí viene el interés de la riboflavina en el tratamiento de la migraña y en una revisión sistemática bastante reciente, 2021, que se incluyen hasta 7 estudios, incluidos 3 de ellos eran estudios donde, porque a veces se ha criticado un poco el tema de los... digamos, de las intervenciones con riboflavina, porque en alguno de los estudios no había un grupo control. En estos casos, hasta en 3 de esos estudios, de esos 7 estudios, había grupo control tratado con placebo y las dosis iban de 100 a 400 miligramos. En todas las dosis se experimentaron los pacientes una mejora significativa del dolor, pero me quedo con uno de ellos, en concreto el del grupo de Atalla en 2012, tratando adolescentes con migraña. En el grupo de intervención eran 50 adolescentes, en el grupo placebo 48. Fijaros, y os leo textualmente, los datos del estudio, dieron 300 miligramos, dieron entre 300 y 400 miligramos en el estudio. Y fijaros, la frecuencia de días de dolor en el grupo de riboflavina bajó mensualmente de 6,4 a 3,7, mientras que en el grupo placebo se mantuvo siempre en 5 aproximadamente. Y me voy al tercer mes de intervención, ¿vale? En el grupo de riboflavina, la mayoría de individuos estudiados, el 76%, tenían menos de 1 hora de dolor al mes, mientras que más de 2 horas de dolor o de migraña al mes ya no había ninguno, que partieron de un 38% de pacientes estudiados tenían más de 2 horas de migraña al mes. Después de 3 meses ninguno tenía más de 2 horas. Entre 1 y 2 horas el 24% y menos de 1 hora la mayoría, el 76%, mientras que en el grupo placebo no hubieron cambios. Por tanto, la riboflavina, 300, 400 miligramos durante 3 meses, tremendamente efectiva en la migraña. Y el ácido alfa-lipoico, bueno, y antes de pasar al ácido alfa-lipoico, algo importante es que este nivel de eficacia de la riboflavina en el tratamiento de la migraña le ha valido para que la Academia Americana de Neurología la incluya como evidencia de nivel tipo B como posiblemente efectiva en el tratamiento de la migraña. Por tanto, ya está muy reconocido su efectividad y en cambio creo que la utilizamos muy, muy, muy poco y más teniendo en cuenta los pocos riesgos que tiene. En cuanto al ácido alfa-lipoico, también contamos con varios estudios. La mayoría de ellos daban entre 600 y 800 miligramos de ácido alfa-lipoico al día y en uno de los estudios a los que os hago referencia, una publicación de 2018 del grupo de Cabestro y de Dogny, hablaban de una mejora. Eran pacientes tratados también farmacológicamente y lo que se evidenció es una mejora significativa en el dolor, en el número de crisis mensuales y en la disminución del uso de fármacos antimigrañosos o analgésicos en estos pacientes. Por tanto, tanto entre 100 y 400 miligramos de riboflavina, que ahora veremos que quizá 400 miligramos de riboflavina sea mucho por su capacidad de producir en algunos estudios, la mayoría utilizan 400 miligramos, pero algún estudio tenemos por ahí, ya os había hablado en el episodio de riboflavina y hierro, que más de 100 miligramos podría generar
algo de oxidación en nuestro organismo. Por tanto, sería interesante utilizar menos dosis. Pero si nos, digamos, centramos en la evidencia científica, entre 100 y 400 miligramos, entre 3 y 4 meses, mejoras muy significativas de la migraña. Y el ácido alfa-lipoico también, estudios llevados hasta 3 y 6 meses entre 600 y 800 miligramos. Por tanto, ¿cómo lo utilizaría yo? Primero, y muy importante, es conocer los mecanismos de acción que están desencadenando el proceso migrañoso, bien sea intestinal, bien sea hormonal, bien sea no sueño, digamos, trabajo a turnos, alteraciones circadianas en sí mismas, procesos estresores. Evidentemente, todo esto, procesos inmunitarios, virus no solucionados, procesos histaminérgicos, todo esto debería estar, obviamente, tratado porque es la base y es lo que está generando el contexto, digamos, de dolor de cabeza en nuestras y nuestros pacientes. Sensibilizaciones centrales, etcétera. Todo eso que ya conocéis y que ya sabes. Pero si lo tengo que utilizar como recurso, muchas veces mientras estoy tratando el proceso de base, asociar a ese tratamiento de los mecanismos de acción concretos en nuestro paciente, asociar un complejo B, quizá llegando a 100 miligramos de riboflavina, que es una dosis muy segura a medio largo plazo, no genera ningún problema, o como mucho dar durante el primer mes 200, 300 miligramos, pero solo un mes para que no genere un contexto preoxidante a largo plazo y luego bajar a 100 miligramos con el resto de complejo B, digamos, con el resto de vitaminas del grupo B que lleve el complejo, pero intentando llegar a esas dosis de riboflavina. Por tanto, o directamente siempre 100 miligramos más el resto de complejo B durante 3, 4 o 5 meses, o aportar una dosis mayor de riboflavina solo el primer mes, 300 miligramos, y luego bajar a 100 miligramos de riboflavina y mantenernos así, y asociar a su vez un complejo que lleve ácido alfa-lipoico en una dosis de 600 a 800 miligramos. Podemos, si el contexto digamos, el dolor de cabeza, la migraña es muy rebelde, lleva mucho tiempo el paciente con sufrimiento, empezar a tratar el mecanismo de acción concreto o los mecanismos de acción concretos que estén generando el proceso de migraña, pero asociar estos dos recursos o uno de ellos, podemos probar por uno, podemos probar con los dos y ver si de esa manera podemos empezar a bajar el dolor, porque eso también va a generar una mayor adherencia a la propuesta terapéutica que hagamos. Por tanto, para mí son dos recursos. No es tratar el problema de base, aunque es cierto que mejorar el contexto oxidativo sí es tratar el problema de base, pero deberíamos abordar qué es lo que está generando ese proceso, digamos, de oxidación, ¿no? Sea cualquiera, digamos, de las causas que he comentado hace un momento y que ya conocéis. Pero creo que podemos tenerlos, digamos, podemos contemplarlos en el inicio de cualquier tratamiento de migraña para hacer mucho más fácil el camino a esa o ese paciente o disminuir el dolor antes y que tenga que utilizar menos fármacos mientras tratamos, como he dicho, el problema de base. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de tu interés y que si no conocías la evidencia con la que contamos acerca del uso de la riboflavina o el ácido alfa-lipoico en el tratamiento de la migraña, ahora ya la conozcas y puedas recurrir a ellos, a los dos en forma de suplemento o a uno de ellos en el momento que así lo estimes oportuno. Muchas gracias.